va creando, ¿cómo? Va creando una dimensión extraordinaria. Se lo pueden quedar atrás los niños, los jóvenes, con un eco importante, que lo pueden deformar en cuanto al desarrollo necesario al que tienen oportunidad y deben tener acceso. Entonces, reunirnos en un webinario de esta categoría tiene una especial significación para lo que somos. Una red colaborativa de transparencia que se extiende por América y el Caribe, buscando además, y la estamos encontrando, la cooperación con los países más desarrollados, europeos o de cualquier parte del mundo, que entiendan que la cooperación sigue siendo un lazo fraternal necesario para alcanzar cada vez más el desarrollo de la transparencia en todo el continente. En ese sentido, vamos a tener este webinario, ha venido organizando este grupo de nosotros, este, esta cosa que dirige Alan Carreca, y en la que están implicados mucho Santiago y Daniela. Entonces, abrir esto para mí es de una satisfacción inmensa y acompañarlos en este propósito, una gran, pero gran satisfacción de todos los que somos miembros de la RTA. Buenos días y comencemos a trabajar. Muchas gracias, Milagros, por las palabras y destacar eh, la importancia de este tema, ¿no? Entonces, y todos los paneles que están acá son de todos Iberoamérica, son cada uno de estos países que integra la RTA. Así que me parece fundamental poder escucharlos, abrir esta discusión y, como bien dijiste, Milagros, empezar a tratar este tema que es muy importante, ¿no? Es actual, no es ni del pasado ni del futuro, hay que tratarlo para hoy. Así me parece fundamental que estos espacios sigan construyéndose, se sigan fortaleciendo y estemos todos trabajando, como bien dijiste vos, en esta red, en este grupo de amigos y de colegas para que estos tipos de temas estén siempre en la agenda. Dani, ¿estás ahí? Acá estoy. Así Bueno, buenos empezamos a dar una días presentación a los participantes. a la primera panelista de este encuentro. Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, la presento. Ella es Carolina Stanley, es asesora general del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, un organismo judicial especializado en niñez, adolescencia y salud mental, donde trabaja para promover el acceso a la justicia, la protección, la promoción y la restitución de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Anteriormente fue ministra de Desarrollo Social de la Nación y ministra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y legisladora porteña. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde se graduó con honores y también es actualmente profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Así que, Caro, si estás por ahí, te cedo la palabra. Buenos días, gracias Daniela, gracias Santiago. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación a este espacio, a este encuentro. Y gracias a todos los que están conectados y a todos los que se conectan como oyentes en un tema que, como decía la doctora, es clave, ¿no? Y es de hoy, y es así como tiene un montón de beneficios el mundo digital que nos permite hoy estar acá todos juntos discutiendo y debatiendo sobre este tema, también tiene un montón de desafíos, amenazas y cuestiones que nos toca atender. Y siempre digo que los espacios para compartir experiencias son espacios muy enriquecedores, sobre todo en un tema que nos desafía tanto y que viene tan acelerado, ¿no? Porque para todos es un desafío casi de todos los días, diría yo. Así que bueno, frente a esto les agradezco muchísimo a todos compartir experiencias y la invitación a poder contar un poco cómo estamos trabajando desde el Ministerio Público Tutelar en un tema que me gusta empezar a decir que claramente cambió mucho desde mi adolescencia a los adolescentes de hoy, ¿no? En nuestra adolescencia, el universo digital empezaba a asomarse como alguna computadora que había en alguna casa donde podíamos ir a buscar información, pero era conectarse y desconectarse. Los teléfonos eran de línea, con lo cual era pedir por favor tener un rato para hablar con mi amiga adolescente y contarles cosas.
frente a un mundo hoy que es permanente, donde la comunicación y la conexión a este mundo digital es de todos los días y para un montón de cosas. Hoy viajamos con el mundo digital, le pedimos a los mapas, Waze, Google Maps, a cual sea, que nos dirija, que nos diga cómo viene el tráfico. Pagamos con el teléfono, Mercado Pago, las tarjetas las tenemos en el teléfono. Entonces, no se trata solo de comunicarnos, sino también de casi nuestra diaria a partir de esto del entorno digital. Y como decía, para nosotros es un mundo absolutamente nuevo y que nos desafía permanentemente, y para nuestros niños y adolescentes es haber nacido con esto. Y, y siempre que pienso en estos temas, busco los orígenes de muchas de las redes sociales y si nos ponemos a pensar, Instagram tiene 15 años, WhatsApp 16 años, Twitter 19, YouTube y Facebook 20 y 21, con lo cual nuestros adolescentes ya nacieron y crecieron con este mundo que hoy nos planteamos como un desafío. Y todo este mundo, obviamente, como decía recién, tiene un montón de ventajas y nos permite un montón de cosas positivas, como es conectarnos hoy todos en Iberoamérica y compartir prácticas. Y a los niños y adolescentes también les genera cosas positivas desde la sociabilización y desde el estudio, desde la creatividad en muchos casos, pero obviamente es un desafío y es un peligro permanente y los expone a entornos donde puede verse amenazada su seguridad, donde puede verse amenazada su privacidad, puede verse amenazada su salud mental y necesitamos actuar frente a ellos. Siempre que hablamos de ludopatía, yo pienso, claro, antes si un chico tenía que pasar la puerta de un casino, obviamente tenía que presentar un documento, antes de los 18 no iba a poder pasar de ningún modo. Hoy están con un celular y uno, digo, tiene que de alguna manera generar espacios para poder entender qué es lo que está haciendo a partir de ese celular y no ponerlo en riesgo, ¿no? Y un poco por esto que decía antes, de que son los mismos adolescentes quienes nacieron en este mundo, lo que hicimos desde el Ministerio Público Tutelar, que nos pareció importante, es escuchar la propia voz de los chicos y saber qué les pasa hoy con este universo mundo digital. Nosotros tenemos desde el Ministerio Público distintos espacios donde los adolescentes comparten tanto prácticas en su quinto año del colegio, prácticas laborales, tenemos un consejo consultivo de adolescentes, tenemos espacios donde los convocamos, trabajamos en escuelas y aprovechamos todos estos entornos y nuestro contacto con los adolescentes para preguntarles a ellos cómo viven y qué les pasa con este mundo digital. Y mi idea era compartir algunas de estas respuestas. Acá en la presentación van viendo la metodología y demás, son la cantidad de adolescentes con los que pudimos trabajar. Y la primera pregunta que hicimos tenía que ver con actividades que realizan en su tiempo libre para entender su cercanía o no en estos momentos con el universo digital. Y podemos ver que 9 de cada 10 usa el celular en su tiempo libre, 8 de cada 10 escucha música, mucha de esa música también se escucha a partir de las plataformas digitales. Y bueno, reunirse con amigos, podían elegir obviamente más de una, hacer deportes, ver televisión, usar la computadora. Y la siguiente pregunta tenía que ver con la frecuencia con la que los adolescentes mencionaban quedarse en Internet más tiempo y qué cosas les pasaban o dejaban de hacer a partir de este estar conectados. Y 2 de cada 10 dicen que siempre y 5 de cada 10 que muchas veces están en Internet más tiempo de lo que tenían previsto. Este es uno de los primeros desafíos que tenemos, ¿no? Esta cosa de tal vez entrar a este mundo digital y que se pierda la noción de tiempo y que uno empiece a interactuar en ese mundo y deje de hacer cosas también, que es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces uno deja de
estudiar, uno llega malhumorado cuando le hacen cortar esta conexión con su mundo digital, porque o los padres o adultos o digamos cualquier persona les pide conectar, desconectar esta situación. Con lo cual, digo, empezamos a ver esto que planteábamos, ¿no? De cómo el mundo digital comienza a ser ya un desafío, un peligro para ellos, en tanto y en cuanto no terminan de medir el tiempo y además dejan de hacer otras cosas que necesitan hacer y que tienen que hacer, como puede ser estudiar, como puede ser conectar en el mundo real, como digo yo, ¿no? Por fuera de este mundo digital. Eh, y demás. Y después hay algo muy importante que tiene que ver con una pregunta que hicimos y es usar Internet para escapar de los problemas o aliviar un estado anímico que puede ser culpa, mal humor, impotencia, depresión o lo que sea. Entonces, ya el mundo digital se transforma en un segundo desafío, que es no, el mundo digital no necesariamente tiene respuestas para eso que está atravesando este adolescente y se atraviesa la adolescencia y la salud mental, ¿no? Cómo hacer o cómo atender esta situación. Y todo esto es previo a otro tema que tiene el universo digital, que son los riesgos de terceros, los riesgos de violencia y los riesgos de una cantidad de cosas que también ocurren en este mundo. Ahora estamos hablando simplemente de qué le pasa a un adolescente solo en este universo y para qué recurre a él, cuánto tiempo más de lo esperado se queda y cómo a veces recurre a esto cuando se encuentra triste, solo, desatendido, en lugar de poder recurrir a alguna otra persona, digamos, con quien hablar. Entonces, el no sentirme solo, el no mostrarse realmente como es, empiezan a ser respuestas que obviamente generan una primer gran alerta en este mundo. Eh, y un poco para no seguir, digamos, extremando datos y demás para poder también darle paso a otros panelistas, un poco de todos estos datos, tenemos que 9 de cada 10 adolescentes usan el celular, todos tienen sistema de mensajería o WhatsApp, todos tienen un perfil en redes sociales y 6 de cada 10, muchos, o sea, muchas veces generan algún otro perfil en las redes sociales. 7 de cada 10 usa el Internet para hacer amigos o para sociabilizar. Casi el 20% lo usa para no sentirse solos, como decía. 7 de cada 10 dice que está más tiempo de lo que tenía previsto. Y 3 de cada 10 señalan que Internet es una manera de escapar de los problemas y demás. Entonces, tenemos que entender que hoy estamos frente a una adolescencia que usa el celular para no sentirse solos, que lo usa permanentemente, que está conectado y que busca, digamos, refugio muchas veces en eso. En apuestas online, 2 de cada 10 alguna vez apostaron dinero, jugó más dinero de lo que tenía pensado. Eh, entonces, claro, todos estos problemas sobre los que hablamos permanentemente, obviamente necesitan una respuesta por parte de los adultos y necesitan una respuesta por parte de, como decía, somos todos personas y organismos que tenemos y estamos encargados de proteger a la infancia y a la adolescencia y de proteger su salud mental. Eh, y este universo que nos desafía también a la hora de encontrar las herramientas correctas para esto y de poder, para ello, poder entender este universo, pero además de entender el universo, poder llegar a los adolescentes y a los niños y explicarles el desafío que esto implica y generar herramientas que a ellos les permitan estar en un mundo que es actual y que va a seguir existiendo, pero donde ellos también puedan prevenir
y trabajar en prevenir todos estos riesgos que veníamos planteando. Porque así como decía que muchos de los adolescentes se crean más de un perfil en línea, cómo actúan justamente los acosadores, abusadores, adultos que se meten en este universo y que generan un riesgo exponencial para nuestros niños y adolescentes es crear perfiles falsos. Cómo se detectan estos perfiles falsos, cómo se le explica o cómo se limita el universo digital de los adolescentes para que no puedan caer en estas redes, cómo trabajar con ellos para que si algo de esto pasa, eh, poder tener la situación de recurrir a alguien y plantearle a alguien lo que está pasando, porque además nos encontramos frente a situaciones en las que estos mismos adultos que se meten y que generan todo esto en los adolescentes son quienes además le generan sentimientos de vergüenza, de culpa, amenazan con la exposición de datos. Y después tenemos también todo lo que sucede entre adolescentes, ¿no? Donde son los mismos adolescentes los que muchas veces generan a partir de la inteligencia artificial imágenes sobre pares, sobre otros adolescentes, o no de la inteligencia artificial, sino que tienen imágenes o se apropian de imágenes que difunden. Entonces, cómo también generar para nuestros adolescentes herramientas que les permitan cuidarse de todo eso que comparten en el universo digital. Y para darle paso después al resto de los panelistas, contarles un poco qué es lo que estamos trabajando desde el Ministerio Público Tutelar. Uno de los programas que empezamos a trabajar es el de Convivencia Respetuosa entre Pares. Convivencia Respetuosa entre Pares es un programa que empezamos a partir de las problemáticas de violencia entre pares, de bullying, de discriminación, de abuso, de acoso, de todo eso que pasaba en los ámbitos escolares, donde la propuesta hacia las instituciones, hacia las escuelas, clubes u otros espacios comunitarios donde esto sucedía, era trabajar directamente con los chicos y con los adultos y en este sentido poder generar, digamos, a partir de todo lo que son herramientas para intervención de los adultos, fueran docentes, directivos, padres en muchos casos, profesores cuando se trata de clubes deportivos, pero también directamente con los chicos, a partir de situaciones de todo lo que tiene que ver con lo lúdico, en recreos, en todo lo que es edad hasta 12, 13 años, y con una obra de teatro en lo que es 13 a 17 años, trabajamos para que justamente el juego en un caso y la obra de teatro en otro sea un ámbito de poder empezar a despertar y a trabajar todo lo que tiene que ver con cómo se sienten, qué les pasa, y de allí transitar a talleres de bienestar emocional donde pueden compartir sus experiencias y aprovechar todos estos ámbitos justamente para hablar no solo de lo que está pasando tal vez en ese ámbito, sino también de todo aquello que puede pasar o también pasa en el universo digital. Porque cualquier cosa que sucede en el universo digital, ya sea la violencia entre pares, el acoso, el abuso y demás, para ellos es tan real como lo que puede pasar, digamos, en un espacio de recreo o en un espacio deportivo donde dos ejercen violencia o más personas ejercen violencia. Entonces, trabajar todo esto a partir de este programa de convivencia respetuosa a nosotros nos resultó clave y para eso trabajamos también en alianza justamente de la Ciudad de Buenos Aires con LOTBA, que es el Instituto de Lotería, que tiene acciones específicas contra la ludopatía. Trabajamos también con OCEDIC, que es justamente un organismo especializado, digamos, en todo lo que tiene que ver con violencia digital
y con el Ministerio Público Fiscal para abordar estos problemas de manera transversal, como tiene que ser, porque no son problemas que afectan, digamos, a un solo instituto o instrumento, sino que justamente me parece que el desafío del mundo digital es esto de poder transversalizar los problemas y trabajar todas las personas que de alguna manera no solo queremos, sino que debemos hacernos cargo de brindar seguridad a nuestros niños, niñas y adolescentes en este entorno. Trabajamos también con ChicosNet, con TikTok, digo, con distintas eh, empresas y distintas organizaciones que justamente hace mucho tiempo vienen trabajando en este sentido y encontrando distintas posibilidades de trabajo directo con los adolescentes. Y el segundo de los programas muy grandes que estamos trabajando en este momento tiene que ver con un programa que es internacional. Justamente nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires nos constituimos como ciudad pionera en la lucha contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y obviamente un capítulo de esta lucha tiene que ver con la violencia en el universo digital. Y también acá decidimos que lo mejor que podíamos hacer era trabajar de la mano de los adolescentes. Entonces convocamos una enorme cantidad de adolescentes que pudieran pensar con nosotros y ayudarnos a pensar todo lo que tiene que ver con herramientas contra la violencia digital. Hace poco pudimos cerrar un espacio donde 300 adolescentes justamente pudieron compartir todas aquellas estrategias y herramientas que pensaron para sí, para sus pares y para poder compartir en sus escuelas, donde son ellos mismos los que generan, digamos, cada uno de estas líneas, de estos programas, de esto que llevan a sus escuelas y que transmiten a todos sus compañeros para ponerle fin a la violencia digital. Y pensaron tanto actividades individuales como actividades que tienen que ver con lo comunitario, ¿no? Como cada uno puede actuar y puede frenar una situación de violencia y también cómo como comunidad descartar situaciones donde alguna persona quiere ejercer violencia. Esto obviamente más dirigido a todo lo que tiene que ver con la violencia entre pares y todo lo que pasa hoy en las redes a partir del ejercicio de esta violencia que lamentablemente, como decía antes, es un mundo muy real para los adolescentes, pero a su vez es un escudo que permite a los violentos ejercerla más libremente, digamos, sin tanto compromiso del cara a cara, ¿no? Que es uno de los desafíos justamente del universo digital. Así que bueno, estos son como los dos programas más importantes que hoy estamos trabajando en este universo de adolescentes, el de adolescentes contra la violencia y como decía antes, convivencia, donde justamente el universo digital está atravesado por todo lo que tiene que ver con las relaciones y lo positivo de esto, y también con el cuidado y el bienestar de la salud mental de cada uno de nuestros adolescentes. Así que bueno, por ahora, si les parece, dejo acá. Me parece que nada, el desafío es hoy, como digo siempre, como dijo Santiago también, esto es un tema absolutamente actual que nos interpela, pero al que si cada vez más nos animamos a compartir estrategias, a compartir desafíos y a compartir también los problemas y todo aquello que todavía nos desafía o no sabemos cómo resolver, me parece que vamos a estar seguro multiplicando la posibilidad de respuestas que tenemos que darle y que tenemos para darle a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caro. La verdad, espectacular. Y doblo la apuesta, porque la verdad que con estas redes poder compartir lo que se está haciendo de la ciudad de Buenos Aires para todos es espectacular. Nosotros lo que vamos a hacer después es compartir esta presentación y obviamente nada, estamos a la espera de que si alguien necesita hacer algún contacto o hacer alguna reunión para dar seguimiento a estos temas, estamos a disposición. Lo que nos pasa muchas veces cuando estamos en estas redes es que compartimos experiencias, ¿no?
y avances en una ciudad y en otra no, entonces está bueno también poder escucharnos entre nosotros para ver cómo está trabajando el otro. Así que muchas gracias de nuevo, Caro. Y Dani, que Gracias estás ahí. a ustedes. Muchas gracias, Caro. Bueno, y justamente para seguir escuchando estas experiencias y cómo van afrontando estos desafíos en otras latitudes, ahora vamos a darle la palabra a María Alejandra González Luna. Ella es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en gerencia social, máster en reglamentos de protección de datos por la UNED de España. Es experta certificada en protección de datos personales y por el Institute de Perú. Docente del Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se desempeña como directora de protección de datos personales de la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y ha sido también directora de supervisión y control de la Dirección General de Protección de Datos Personales y directora de normatividad y asistencia legal de la Dirección General de Protección de Datos Personales. Así que María Alejandra, si estás por ahí, un gusto Buenos, que tomes la palabra y te buenos días, escuchamos. muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, Oh, los saludos de Eduardo Luna, director general de la Autoridad Nacional de Protección de Datos y de Transparencia. Y bueno, es un gusto compartir con ustedes la experiencia peruana en estos ámbitos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, comenzamos con la frase señalando que no todo lo que está en Internet es lo que parece, ¿no? Y eso es importante que los adolescentes y los nativos digitales, que no somos nosotros, puedan comprender que detrás de la pantalla puede haber una persona diferente a la que dice ser, ¿no? Y este dibujo que acompaña la presentación lo representa. Siguiente, por favor. Y como bien señalaban, la tecnología tiene muchísimos beneficios. Nos da mayor acceso a la información, nos da entretenimiento, nos da educación. En la pandemia, por ejemplo, era una herramienta clave para seguir continuar con la educación. Comunicación nos permite socializar, mantener vínculos con amistades o familiares que se encuentran lejos de donde vivimos. Nos permite desarrollar la creatividad con las diferentes herramientas que nos brinda la tecnología. Siguiente, por favor. Pero también hay que tener en cuenta y tenemos que interiorizar que en Internet entregamos nuestros datos a través de diversas aplicaciones, porque seguimos cuentas que son de nuestro interés, le damos like, me gusta, celebro, corazón y todos los ítems e iconos que se van creando en Internet para demostrar que algo nos gusta, nos disgusta, que lo recomendamos. Dependiendo del tipo de la red social, van a ser las reacciones. El TikTok, que es tan famoso ahora entre los adolescentes, que cuentan su vida, qué cosas hacen, la cantidad de influencers que hay ahora, ¿no? Ahora los adolescentes sueñan con ser influencers. Y las diferentes plataformas a través de las cuales juegan y dan sus datos. Y es importante conocer cómo funcionan estas plataformas. Por ejemplo, Roblox y Minecraft tienen opciones de privacidad que muchas veces no conocemos. Y es importante que los que no somos nativos digitales y tenemos hijos o hijas en casa, aprendamos cómo se usan estas plataformas para poder explicar que no es que sean malas las plataformas ni las redes sociales, sino que tenemos que aprender a usarlas. Y eso es importante y eso es lo que promovemos nosotros desde la Autoridad de Protección de Datos Personales del Perú. Siguiente, por favor. Un poco para seguir con las cifras para dar contexto a la presentación. Quiero brevemente, porque ya hemos tenido el panorama bastante claro con la exposición anterior, pero se hizo una encuesta en los años 2023-2024 a jóvenes, adolescentes, niños desde los 9 hasta los 17 años, en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Ecuador, Nicaragua y Perú. Se entrevistó a 16.685 adolescentes y se vio que 3 de cada 10 niños acceden a su primer dispositivo antes de los 9 años, ¿no? La edad varía de acuerdo al país, pero ese es más o menos el rango que podemos ver. 4 de cada 10 niños han tenido conversaciones con desconocidos en línea o en redes sociales. Siguiente, por favor. 3 de cada 4 niños no saben lo que es el grooming, que el grooming es cuando hay una persona que
como la primera lámina, ¿no? El lobo y la caperuza. Te hace te da confianza. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales nosotros le damos información. Esta persona agarra esta información, crea un perfil parecido, que supuestamente comparte los gustos con el adolescente, para generar confianza y luego pues ya pasar a actividades como la trata de personas, secuestro, pornografía infantil, a raíz de que genera confianza a través del engaño, ¿no? El 15% de los niños, o niños y adolescentes entrevistados han sido, les han solicitado imágenes íntimas, ¿no? Y un punto importante es que el 60% de niños, niñas y adolescentes está descontento con el uso de su imagen que hacen sus padres o tutores. Muchas veces los papás orgullosos de los logros de nuestros hijos publicamos demasiada información. Primer día de clase, ganó el torneo de fútbol, ganó la prueba de natación, participó en el concurso de baile, en el concurso de canto, etcétera, diferentes actividades, y las publicamos sin su consentimiento, y de repente ellos no quieren que se muestre su información, ¿no? Entonces ahí también hay que tener cuidado. Si nosotros le enseñamos que es a que cuiden su privacidad, nosotros también tenemos que cuidar su privacidad, ¿no? Desde todos los ámbitos, desde cosas en su vida diaria. Siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de los riesgos del mal uso de datos personales que hemos podido recabar en noticias en el Perú. Por ejemplo, una persona de 20 años hizo pasar por un modelo influencer y así engañó a menores en una ciudad del Perú, que es Trujillo. En el 2022 se vio que al menos 280.000 menores en el Perú recibieron propuestas sexuales por Internet. En diferentes sitios o zonas del país han sido captados personas menores por redes sociales y así, ¿no? A través del Roblox se usó como una herramienta para generar confianza también con una adolescente y fue secuestrada. eh, y bueno, también los casting falsos, ¿no? Que buscan modelos y tienen propagandas, ofertas falsas de trabajo. En este caso de casting, los adolescentes pues quieren participar en ese tipo de eventos y son captados de una forma pues engañosa, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahora ya para contarles un poco cómo es la legislación en el país sobre este tema que ha ido avanzando. Siguiente, por favor. La protección de datos en el Perú está reconocida desde el año 93 en la Constitución, pero de forma muy general, a que nadie puede usar los datos sin autorización, pero no había un desarrollo hasta el 2011, donde se aprueba la Ley de Protección de Datos Personales. En el 2013 se da el primer reglamento. Luego hay una serie de normas para fortalecer el gobierno digital, la transformación digital. Es en el 2023 donde se publica una ley, la 31814, ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, que es una ley bastante corta, no da muchas luces sobre el tema, solo que promueve la norma, la inteligencia artificial. Pero en el 2025 se aprueba su reglamento, el que sí desarrolla cómo hacer un buen uso de la inteligencia artificial, y además en el 2024 se publica el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que incorpora también disposiciones sobre el uso de datos en el entorno digital de forma más actualizada que el reglamento del 2013, porque entre el 2013 y 2024, si bien hay 11 años, en tecnología es un montón, ¿no? El mundo del 93, cuando salió la Constitución, o del 2011, cuando salió la Ley de Protección de Datos Personales, no es el de ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta que con la pandemia el uso de plataformas digitales aumentó considerablemente dada la necesidad y no se ha retrocedido, sino que ha aumentado porque se va mejorando y la gente pues quiere usar ese tipo de herramientas, ¿no? Siguiente, por favor. Pero es importante, y lo que siempre recalco es que la Ley de Protección de Datos Personales, si bien no tiene una regulación pensada en el entorno digital como tal, digamos, desarrollada, siempre hay que recurrir a los principios que establece esta norma, porque la tecnología va a ir avanzando, pero eh, el reglamento o las normas que salgan no van a estar a la par de los avances tecnológicos. Pero si nosotros nos centramos en los principios, sí vamos a poder saber cómo manejar una plataforma. Por eso es importante tener en cuenta que solamente puede usar los datos necesarios,
tengo que determinar una finalidad, tengo que pedir consentimiento, tiene que haber un nivel de protección adecuado, tiene que haber una disposición de recursos para que la persona pueda evitar que se use su información. Siguiente, por favor. Y bueno, la Ley de Protección de Datos crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es el órgano que se dedica a la protección y defensa del derecho de protección de datos personales con un énfasis en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esa autoridad tiene funciones fiscalizadoras, sanciona, pero también promueve y orienta, porque es importante que las personas conozcan cómo proteger su información. Porque si bien se puede sancionar a alguien que hace un mal uso de los datos en las plataformas, una vez que nosotros ponemos un dato en Internet, por más que se sancione a quien hizo el mal uso, ya no hay vuelta atrás. Yo no puedo controlar qué se hace con mi información porque yo no sé si la copiaron, si la compartieron, si la guardaron, si terminó una foto como meme. Entonces, por más que se sancione a la persona, no hay vuelta atrás con ese uso de la información. Siguiente, por favor. Y la Ley de Protección de Datos Personales señala que el reglamento va a desarrollar este derecho y va a dar, digamos, el derecho de protección de datos de menores, tiene disposiciones especiales en el reglamento y, bueno, da pase. Al costado pueden ver algunas de las actividades que hacemos en la autoridad, sobre las que les voy a comentar más adelante también. Siguiente, por favor. Y bueno, el antiguo reglamento ya establecía disposiciones para la protección de datos personales de menores, señala que menores de 14 años son los padres o tutores los que tienen que dar su consentimiento siempre, pero los mayores de 14 y menores de 18 años pueden otorgar su consentimiento para actividades permitidas, pueden tener una red social, pueden entregar sus datos, siempre dentro de actividades permitidas. Ahora, lo que sí hay una salvedad, en el caso de mayores de 14 y menores de 18, a diferencia de los adultos, no se les puede ofrecer un regalo a cambio. Digamos, por ejemplo, un adulto puede dar sus datos porque quiere a cambio pues de algún tipo de merchandising que le puedan dar, ¿no? Y ya como adulto, uno decide si entrega sus datos a cambio de lo que le están regalando, ¿no? Por ejemplo, en la playa, pues una sombrilla, una toalla, qué sé yo. Pero en el caso de menores, no se permite entregar algo a cambio de los datos, ¿no? No hay un regalo a cambio de su información porque todavía tienen una protección pues adicional dada su edad, ¿no? Siguiente, por favor. Y el nuevo reglamento lleva esta misma regla, pero para el entorno digital. Señala que los mayores de 14 y menores de 18 pueden dar su consentimiento y los menores de 14 son los padres los que dan el consentimiento. Y es importante que se recalca en este nuevo reglamento que el tratamiento de datos de menores tiene que ser de acuerdo al interés superior del niño. Ya la legislación peruana en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes establece el interés superior del niño como un principio, pero el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos enfatiza en que ese interés superior del niño debe estar se debe enfocar el tratamiento de datos en el entorno digital basado en un enfoque de interés superior del niño. Y también da una obligación al responsable de los tratamientos, es decir, a quien maneja la plataforma, dueños de la plataforma, de realizar los esfuerzos necesarios para verificar la edad del titular del dato, porque también ese es otro problema. Si bien muchas plataformas dicen mayores de 14 pueden tener redes sociales, basta con que pongan el año de nacimiento y ya pueden entrar. Y un menor de 10, 11, 12, 13 años ya puede hacer esta operación matemática. Entonces es importante que el responsable de tratamiento realice los esfuerzos razonables pero necesarios para verificar esta edad. Siguiente, por favor. Y el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial también adopta este enfoque inclusivo y de género y señala que todos los servicios digitales soportados en sistemas basados en inteligencia artificial deben considerar plenamente las necesidades diferenciadas de mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos en situación de especial vulnerabilidad. Y se señala también que el uso de sistemas basados en inteligencia artificial en los procesos de niños, niñas y adolescentes en el sector educativo se considera riesgo alto. ¿Y por qué es importante? Porque el reglamento establece una serie de normas que protegen el tratamiento de información a través de inteligencia artificial de riesgo alto con una mayor consideración y se está identificando el uso de inteligencia artificial para procesos educativos de niños, niñas y adolescentes es de riesgo alto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene un enfoque de protección a los niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor.
El nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales también incorpora un principio importante, que es el de transparencia. ¿Qué pasaba? Que antes del nuevo reglamento está la obligación de informar qué van a hacer con los datos, pero de forma general. O mejor dicho, pensando en un tratamiento anterior a la inteligencia artificial. Nombre de quién lo va a tratar, con quién lo va a compartir, quiénes son los destinatarios, pensando que pueden ser A, B o C, ¿no? Quiénes van a, cómo se va a, perdón, quiénes son los destinatarios, cuál es la finalidad, dónde ejercer mi derecho ARCO. Pero el nuevo reglamento dice, esto no basta, tienes que ser informado de forma clara, fácil de entender y accesible cómo van a ser tratados sus datos, es decir, qué condiciones. Y aquí entra decirle a la persona que sus datos van a ser tratados con inteligencia artificial, ¿no? Además de lo que señalaba el reglamento anterior y la ley de protección de datos personal, ¿no? Entonces, es importante que a las personas se les informe cuando se va a hacer uso de la inteligencia artificial. Y en ese mismo sentido, el reglamento de la ley de inteligencia artificial señala que se tiene que garantizar la transparencia algorítmica, ¿no? El desarrollador o implementador de un sistema basado en inteligencia artificial de riesgo alto, como es el uso de datos de menores, debe establecer mecanismos para garantizar la transparencia algorítmica, porque eso es lo que va a perfilar a las personas, permitiendo informar al usuario de forma previa, clara y sencilla sobre la finalidad o uso del sistema basado en inteligencia artificial, cuáles son las funcionalidades, qué decisiones se puede tomar, las consecuencias, ¿no? Siguiente, por favor. Y también se incorpora la evaluación de impacto. El reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales incorpora la evaluación de impacto, que es un mecanismo de responsabilidad proactiva porque no es obligatorio, es voluntario, pero se recomienda sobre todo cuando se hace tratamiento de datos de personas en especial situación de vulnerabilidad, como son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Todavía la autoridad está pendiente de emitir las disposiciones complementarias que resulten necesarias para hacer esta evaluación, pero se ha dado un paso porque se ve que no siempre es suficiente con cumplir con el listado de medidas de seguridad. El reglamento anterior y el nuevo reglamento establecen una serie de medidas de seguridad que se tienen que cumplir, pero adicionalmente, como en el avance de la tecnología, es importante no solamente limitarse a ese checklist, digamos, sino hacer una evaluación de impacto para ver los riesgos que puede tener el tratamiento que se está usando, que se está haciendo, sobre todo en casos de menores y sobre todo en este tratamiento masivo que se hace a través de diversas plataformas. Y en esa misma línea, el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial recomienda que se haga una evaluación de impacto cuando hay usos de alto riesgo, como es el caso de los menores. Siguiente, por favor. Y también se hace énfasis en la necesidad de regular la intervención humana, de que las personas puedan pedir la intervención humana cuando se está realizando tratamiento de datos a través de la tecnología, ¿no? Y el reglamento de ley de protección de datos señala que la persona tiene derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas o no, que le produzcan efectos jurídicos, discriminación o le afecten de manera significativa, incluyendo aquellos que se basen en tratamientos destinados a hacer perfilamiento, ¿no? Y en esa misma línea, el reglamento de ley de inteligencia artificial, que en realidad van muy parejos las dos normas. Porque, bueno, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ha intervenido en reuniones del proyecto de reglamento de inteligencia artificial y esto ha permitido pues, que vayan en la misma línea también, ¿no? Y este reglamento de ley de inteligencia artificial señala que se deben implementar mecanismos de supervisión humana en la toma de decisiones que puedan implicar un impacto significativo en los sectores de salud, educación, justicia, acceso a programas de servicios básicos. Y se debe garantizar que las personas que hagan esos tratamientos estén capacitados en la materia a fin de no sesgarse por los resultados del sistema de inteligencia artificial y tengan la capacidad de tener o corregir o invalidar las decisiones del sistema de inteligencia artificial, porque se pueden poner algoritmos, pero pueden dar resultados errados que se tienen que corregir con un criterio adecuado. Por eso es importante que las personas que vean los resultados conozcan de la materia que se está evaluando. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, anterior, se fue. Ya. Y finalmente, el reglamento de la ley de inteligencia artificial señala que las personas que se consideren afectadas
de forma negativa por sistemas basados en inteligencia artificial pueden denunciar los hechos, ya sea ante Indecopi, si es que el problema va por protección al consumidor, a la policía, si es que hay un delito, ¿no? De suplantación de identidad, por ejemplo, o ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales si la afectación va por un tratamiento indebido de datos personales, inadecuado de datos personales, y esto va acorde también con la Ley de Protección de Datos Personales, que indica que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales investiga y sanciona el mal uso de datos personales. Esas son las normas que se han adaptado con el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales y el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial para incorporar un enfoque basado en la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente en entornos digitales. Siguiente, por favor. Y bueno, yo quería compartir un poco también la experiencia de promoción de una cultura de protección de datos personales que hace la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que tiene un énfasis eh, particular e importante en la protección de datos de niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Se hacen diferentes posts y charlas en las que se señala, se da tips, consejos sobre cómo elegir una contraseña segura, ¿no? No utilizar contraseñas fáciles, no compartirlas, usarlas de forma que sean complicadas, números, letras, símbolos, tener diferentes contraseñas para diferentes cuentas, cambiarlas cada cierto tiempo. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos un video, nosotros tenemos un personaje que se llama Datito, que nos acompaña en diferentes charlas, y también tenemos el Ministerio de Justicia tiene un TikTok, en el que ustedes pueden revisar y van a ver diversos videos de Datito, y no sé si podemos compartirlo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Ay, qué buen cumpleaños! Nada puede malir sal. Pase para acá. No, mi celular. Lo bueno es que no sabe que mi contraseña es... La fecha de cumpleaños. Probaré con esa, ya que tenía su torta, debe ser hoy. Eso, facilito. Datito. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Minjust te recuerda que si te roban el celular, primero bloquea tus cuentas bancarias, luego el número de tu celular y equipo. Denuncia en la comisaría más cercana y siempre utiliza contraseñas seguras que tengan números, letras y símbolos. Nunca la fecha de tu nacimiento o número de DNI. Yo cuido mis datos personales. ¿Y tú? Bueno, ese es uno de los videos, tiene varios de diferentes tipos. Todos los actores son parte de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Eh, y bueno, nos acompaña, va a las charlas de los colegios, participamos en ferias en plazas públicas y tiene diferentes videos dirigidos a niños y también a adultos, por ejemplo, cuando viene el Cyber Wow o el Cyber Day o el Black Friday, emitimos mensajes para compras adecuadas, por ejemplo, en diferentes plataformas de internet, ¿no? Así que los invito a buscar a Datito en el TikTok del Ministerio de Justicia. Siguiente, por favor. Bueno, y también consejos sobre grooming, ¿no? Utilizar también las contraseñas seguras, configurar las redes de forma privada, evitar publicar información personal y privada, para que, sobre todo también, evitar aceptar a personas desconocidas, ¿no? Es importante que los padres de familia que entregan dispositivos a los hijos instalen herramientas de control parental para que puedan acceder solamente a páginas adecuadas a su edad y no puedan comunicarse con personas desconocidas, porque estas personas hacen pasar muchas veces por adolescentes que comparten los mismos gustos, que les gusta la misma película, el mismo artista, que están en la misma onda. Siguiente, por favor. También consejos sobre el ciberbullying, no facilitar datos personales, guardar las pruebas. Y un punto importante que nosotros recalcamos es romper la cadena, ¿no? No solamente hace ciberbullying quien crea el mensaje, sino también quien se ríe, quien comparte. Y porque el ciberbullying es mucho más grave que el bullying físico o presencial, porque el bullying presencial se acaba en un contexto y espacio determinado. En cambio, el ciberbullying es las 24 horas del día,
con todos los ámbitos de tu vida, porque en la red social se publica y lo ven en el caso de los adolescentes, por ejemplo, la familia, las personas, los compañeros de escuela, si tienen alguna actividad extracurricular también la ven, entonces no acaba en un entorno específico, entonces el daño psicológico es mucho mayor. Siguiente, por favor. También es importante, nosotros difundimos y emitimos el mensaje de no compartir imágenes sin. ¿Por qué? Porque aquí no es solamente decir, ay, qué mal, cómo vas a compartir esa imagen, sino que hay un riesgo, no solamente con la persona de confianza. ¿Por qué? Porque esa persona a la que puede ser una muy buena persona, en el supuesto caso que la persona que recibe la imagen no le quiera hacer daño a la persona que se la manda, le puede hackear el teléfono, puede mandarle de manera equivocada a otro grupo. ¿Quién no ha mandado de casualidad un mensaje y luego lo ha borrado porque se equivocó de persona? Le pueden hackear las cuentas. De repente no tiene un buen cuidado con el uso de la privacidad y hackean su cuenta y acceden a esta información y luego pierde el control de esa información. Entonces, por eso es importante no compartirlas, no por generar desconfianza hacia el receptor, sino porque puede haber un problema tecnológico, digámoslo así, que ocasiona que esas imágenes caigan en quien no debe. Siguiente, por favor. Y bueno, nosotros desde la autoridad hemos hecho 3 concursos de dibujo, historieta, y en el tercero ha sido de video. Ustedes habrán podido ver en las diapositivas algunas imágenes de dibujos que he estado proyectando acompañando las diapositivas. Y hemos hecho 3 concursos con colegios, desde sexto grado de primaria a quinto de secundaria, que viene a ser desde los 12 años hasta los 16 años. Y ellos presentaban sus trabajos, la categoría de dibujo, la categoría historieta, se les daba premios, hay un comité seleccionador, calificador, que está conformado por el Ministerio de Justicia, algún artista eh, reconocido, por ejemplo, del país, alguna escuela de arte, el Ministerio de Cultura, el Museo de Arte de Lima siempre nos ha acompañado también. Y ese tercer año se hizo un concurso, también se agregó la categoría de video, y lo importante aquí, lo que nosotros queremos es que los adolescentes tomen conciencia de que el mal uso de las redes sociales tiene riesgos graves, ¿no? Como el ciberbullying, trata, pornografía infantil, acoso sexual, el ciberacoso, y que tomen conciencia de que las redes no es que sean malas, sino que hay que saber usarlas de forma adecuada para nosotros gozar de los beneficios, pero no de sus riesgos, ¿no? Evitando los riesgos. Entonces, a través de los premios generamos interés porque ya en las escuelas se comienza a conversar del tema, damos charlas en los colegios, los profesores también van conociendo un poco más porque los profesores no son nativos digitales generalmente, entonces aprenden de los riesgos, se conversa en casa, también al momento que hacen los trabajos, entonces generamos ahí una sensibilización sobre el tema, y yo quisiera compartir con ustedes el video ganador de este tercer concurso. Las series coreanas las amo, me encantan. Últimas noticias. Últimamente hay víctimas por compartir su información personal en redes sociales. Esto puso en riesgo su identidad y su reputación. La verdad no me importa, quiero seguir viendo series coreanas. Hola, Hola. ¿ya viste la nueva serie coreana? No, aún no. Te compartiré toda la serie, pero pásame tu nombre completo. Listo, ahí lo tienes. ¿Dónde vives? Para enviarte un regalo coreano. Ya te envié la dirección. ¿Y cuál es tu DNI? Ahí está. Listo, pronto lo recibirás. ¡Qué emoción! Tendré mi nueva serie coreana. Días después, los ciberdelincuentes utilizaron su información para crear una cuenta falsa y difundir mensajes ofensivos y engañosos. Soy hija. Ay, mamita, no sabes lo que ha pasado. He dado mis datos personales, sí. Ahora estoy saliendo en las radios y estoy saliendo en las televisiones. Y cree que todos, yo soy la culpable cuando no soy, yo no he hecho nada, mamita, ayúdame, por favor, ayúdame. Algunas recomendaciones para que los adolescentes usen sus datos personales de manera segura es que no compartan información sensible con dirección o teléfono. A la vez, aceptar solicitudes de amistad solo de personas conocidas. Desconfiar de enlaces y mensajes sospechosos. Por parte de los padres, que supervisen la actividad en línea de sus hijos, estableciendo límites y reglas. Juntos podemos prevenir daños para nuestros niños y adolescentes. Bien, ese es el video ganador. En la página de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales lo pueden encontrar junto con los otros videos.
Los invito a revisarlos, a compartirlos, y si quieren usar en sus actividades, nosotros encantados. Siguiente, por favor. Y bueno, también la última campaña que tenemos es la de consejos para hijos gamers, ¿no? Los chicos ya adolescentes juegan en línea, eso es algo inevitable. Entonces es importante que jueguen de manera segura, activando los controles parentales para permitir supervisar el tiempo de juego, el tipo de contenido y con quién interactúan. Yo les comentaba, por ejemplo, que Roblox y Minecraft, que son dos juegos que son muy populares en estos tiempos, tienen salas privadas o mundos privados que pueden jugar con personas que conocen y de esa forma pueden estar seguros. Siguiente, por favor. Es importante informarnos sobre los juegos que usan. No podemos decir ahora, está en su computadora, está seguro, porque no sale en la calle, ¿no? Entonces el peligro estaba en la calle, ¿no? Como decía en la exposición anterior. Entonces es importante conocer cómo funciona para poder explicarle y que juegue de forma segura, porque no se puede evitar que juegue, no es que decimos prohibido, sino que tiene que ser acompañado y seguro. Con eso se puede establecer límites para que sea una actividad saludable. Siguiente, por favor. Y bueno, es importante que protejan sus datos personales, que no compartan datos como nombre, dirección, colegio con personas desconocidas, ¿no? Y promover la seguridad y confianza digital, configurando, como les comentaba, la privacidad del juego. Estos consejos también, todo lo tenemos en la autoridad, en la página de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Ahí pueden tomarlo como referencia, usarlo, copiarlo, compartirlo, está a disposición, porque lo que nosotros queremos es promover una cultura de protección de datos de niños, niñas y adolescentes para que usen las plataformas de forma segura. Bien, siguiente, creo que esto ya sería, me parece que con esto acabamos. Sí, bueno, muchas gracias yo por la invitación. Para mí ha sido un gusto poder compartir la experiencia de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Perú, y bueno, estoy a disposición para lo que continúen en el evento. Muchas gracias. Bueno, María Alejandra, muchas gracias a vos, muchas gracias por compartir las experiencias de Perú y demás. Hemos aprendido sobre otras iniciativas, cómo se llevan adelante allá y a veces también cómo estamos implicados directamente, ¿no? Muchas veces como padres, inclusive como hasta dónde también podemos aplicar ciertas herramientas, como ya de por sí el sharenting que comentaste en un primer momento, ¿no? Hasta qué punto pedimos permiso a nuestros pequeños de las imágenes que muchas veces publicamos sin tener verdaderamente conciencia de ello. Así que bueno, muchas gracias. Después vamos a estar compartiendo todo este material entre todos los presentes para que, bueno, podamos, la idea de este encuentro es justamente intercambiar prácticas, perspectivas y demás para que entre todos, en el muy buen sentido y saludable término, nos copiemos de las iniciativas que exitosamente muchos países llevan adelante en sus jurisdicciones. Bueno, y ahora le cedo la palabra a Lucía Feinboim. Ella es especialista en ciudadanía y crianza digital, fundó y dirige la consultora Bienestar Digital y dirige la Diplomatura Salud y Tecnología en la Universidad Católica Argentina y es autora del libro Cuidar las infancias en la era digital. Así que bueno, Lucía, muchas gracias por participar y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniel, a todo el equipo. Un gusto escuchar tanto a Carolina como a las experiencias de otros países que estamos trabajando y preocupándonos por el cuidado de los niños y las niñas en estos territorios digitales tan desafiantes. Ahí voy a compartir la presentación que armé para el encuentro de hoy para traer algunas cosas que venimos viendo, especialmente algunos emergentes de este año en vínculo con la protección. Sé también de primera mano y la verdad es que felicito al equipo también de Carolina porque conozco mucho el trabajo del Ministerio Público Tutelar, del equipo de Pilar Molina y sé que realmente es un esfuerzo y muy necesario porque la verdad es que son temas que necesitan mucho trabajo en red, comunitario, desde el sector público, las empresas de tecnología, las escuelas, las familias, todos tenemos que estar muy implicados, así que bueno. Un gusto compartir el espacio. Yo traje también algunos datos de Argentina que tenemos bastante recientes y que son significativos, de los cuales venimos trabajando para partir de estos diagnósticos también empezar a pensar líneas de acción y actualizar también las miradas que tenemos. El estudio Kids Online Argentina 2025, del que también tuve la posibilidad de ser parte de la mesa de expertos, es el primer estudio representativo que tenemos en el país, ¿no? En Argentina se encuestaron a más de 9.000 chicos
y chicas de entre 9 y 17 años. Después podemos circular el material para quien no lo haya visto. Es un estudio que se hace y se hizo en otros países. Algunos datos de lo que venimos viendo, de la situación que empezamos a, creo que, a estar de acuerdo, de cierta vulnerabilidad que no estamos pudiendo tomar nota y que es necesario para actualizar nuestras miradas desde una perspectiva de derechos, ¿no? Primero aparece un dato que fue el más relevante, quizás el que más circuló en los medios, que es la edad promedio del primer celular propio en nuestro país, 9 años y medio, ¿no? El 83% de los niños y niñas de entre 9 y 11 años en Argentina ya cuenta con un primer celular, y algunos datos que se desprenden de esto, ¿no? Porque es un dato que traemos a colación o porque nos inquieta, en lo personal me preocupa. Los adolescentes encuestados en este mismo estudio, los que tienen entre 15 y 17 años en Argentina, solo un 20% tuvo un celular antes de los 10 años. O sea que estamos viendo una tendencia muy a la baja y estamos llegando un poco tarde a las reflexiones. Es buenísimo estar haciéndolas, pero uno ve que en un lapso de muy poquitos años, pandemia mediante, bajó estrepitosamente la edad de un primer celular, y creo que una primera invitación es a reflexionar por qué está bajando, si estamos de acuerdo con que esté bajando, si hay una mirada, ¿no?, desde el derecho superior de los niños detrás de esta línea que baja, o simplemente nos estamos dejando llevar por una tendencia sin demasiada reflexión. Yo creo que va un poco en esta segunda mirada. Y sumo un dato de territorio. Nosotros desde la consultora estamos yendo a escuelas todos los días a trabajar con niños, niñas y adolescentes, con familias y con docentes, y estamos cada vez encontrándonos más con adolescentes de esta franja etaria que están hastiados de su celular y que tampoco están satisfechos con haber tenido un celular a corta edad. O sea, ese 20% que muchos por pandemia tuvieron un celular a los 6, 7 u 8 años, empiezan a decir no estuvo tan bien haber tenido un celular a corta edad. Y me parece interesante traer esta voz, como también decía Carolina, sabemos que es indispensable escuchar qué les está pasando con estas experiencias, no quedarnos solamente con lo que piden los más chiquitos, sino cuando estos chicos crecen, empiezan a madurar, a tener otra mirada, bueno, ¿qué nos traen, no? Son estas experiencias tempranas. Y les digo un dato, ayer estuve en una escuela trabajando con chicos de sexto grado en Argentina, o sea, 11 años, y muchos chicos me decían que tuvieron un celular desde los 5 años, ¿no? O sea, antes de la alfabetización ya están con un celular, usando WhatsApp desde los 6, 7 años. Yo creo que esto lo remarco porque me parece que hay poca reflexión atrás de, bueno, ¿qué queremos? ¿Cuándo queremos que aparezca, no? Algunos datos también de por qué nos inquieta esta edad temprana. De estos niños de 9 a 11 con un celular, ya un 60% ve redes sociales todos los días. Redes sociales que vale la pena recordar que están permitidas para mayores de 14, aunque sabemos que en la práctica no funciona tan así. Pero bueno, está bueno empezar cada tanto a recordarnos que por algo hay una edad mínima, no solamente porque está establecido por las redes sociales, sino hay un criterio que empieza a tener mucha fuerza respecto de que durante la infancia y la pubertad querríamos evitar las redes sociales, por dos factores esenciales. Uno tiene que ver con la fragmentación de la atención que proponen estas plataformas, con contenidos muy cortos e hiperestimulantes, que obviamente empiezan a generar un deterioro muy fuerte en la capacidad de concentración. Lo vemos en las escuelas con alta preocupación de los equipos docentes, y también por el impacto de influencers, ¿no? Donde hay mucho mandato de belleza, de consumo, que no tienen que ver con lo que estos niños necesitan a esta edad. Después aparece el riesgo de grooming, como recién comentaban. Fíjense que un 13% de los niños de 9 a 11 juega online en plataformas abiertas con personas desconocidas. ¿Qué ven? Acá volvemos a nuevas vulnerabilidades. ¿Qué ven estos niños y niñas adolescentes en las plataformas digitales según este estudio? Bueno, un 77% de las chicas de entre 11 y 17 años ve a diario contenido sobre cómo bajar de peso, ¿no? 8 de cada 10 chicas prácticamente, y lo corroboro cuando les pregunto, el algoritmo les trae un mandato estético muy fuerte. No tanto a los varones, que aparece el segundo punto, cómo ganar dinero fácil. 64% ve a diario cómo ganar dinero fácil, en general muchas veces vinculado o a estafas o a apuestas en línea, a casos a veces que desencadenan en consumo problemático de casinos virtuales, pero también quitándole mucho peso al esfuerzo, al estudio, a la universidad, al proyecto de vida. Después aparece todo un bloque de contenidos muy agresivos, violentos, que también nos preocupan porque impactan en sus vínculos. Recién hablaban de ciberbullying. Creo que hay un fenómeno
incluso muy profundo, que tiene que ver con una deshumanización de los vínculos de todos, pero bueno, acá nos preocupan los chicos y las chicas, los niños y las niñas, que obviamente se empieza a dar este fenómeno que se llama desensibilización, ¿no? Al ver en cotidiano contenidos tan violentos, agresivos, discursos de odio, discriminación, baja la fibra de la sensibilidad ante esos contenidos y empiezan a naturalizarse. Y eso claramente se traslada a sus propias maneras de vincularse. Y después aparece el tema de salud mental, ¿no? Fíjense, 31% de los chicos y chicas vio formas de lastimarse a sí mismos y un 27% vio videos o contenido que hablan de maneras de quitarse la vida. Por último, dato de este estudio que me parece interesante traer, venimos viendo en los talleres con mucha fuerza este hastío que les decía, esta percepción de hay algo que no me gusta, creo que lo sentimos todos, no solo los chicos y las chicas, pero acá se les preguntó específicamente, un 36% de los niños de 9 a 11 años en Argentina ya considera que tiene un consumo o un uso problemático de tecnología, 9 a 11 años, un porcentaje que sube al 51% en los adolescentes. Ya cree que hay un uso problemático. Bueno, me parece importante, al menos desde nuestra mirada, poder distinguir que estas conversaciones que estamos teniendo, estas preocupaciones que estamos construyendo, no tienen que ver con la tecnología como un todo, porque la tecnología es casi todo lo que nos rodea, ¿no? Somos seres sociotécnicos y podemos pensar en la luz, en esta computadora, en internet, en la rueda, en el motor del auto. Estamos rodeados de tecnología. Hoy creo que el foco está puesto en un tipo de plataformas específicas que vale la pena entender que están diseñadas para el exceso. Y ahí es donde no estamos pudiendo generar un uso saludable. Muchas veces las familias me preguntan por el tiempo de pantalla y creo que cada vez más es el esfuerzo de no centrarnos solamente en el tiempo, porque uno puede decir, bueno, un niño estuvo 2 horas aprendiendo robótica, hizo un proyecto colaborativo. Bueno, está espectacular. ¿Qué prefiero, 2 horas de robótica o 1 hora de escroleo pasivo en contenido estereotipado? Y prefiero 2 horas de robótica. Entonces creo que también quienes tomamos decisiones o quienes están en una posición de tomar decisiones, hay que priorizar profundamente el tipo de contenidos y de usos que estimulan, que desafían, que generan aprendizaje, proyectos colaborativos y especial foco en esos usos que son individuales, pasivos y que atentan contra la concentración. Algunos emergentes muy breves para cumplir con el tiempo que estamos viendo en territorio. Uno tiene que ver con el deterioro cognitivo, esta idea de brain rot, podredumbre cerebral o como lo querramos llamar, pero que se empieza a notar con mucha fuerza, ¿no? Niños que desde bebés empiezan a acostumbrarse a un contenido muy corto e hiperestimulante y que empezamos a aceptar, creo que con demasiada facilidad, que se disminuyan capacidades cognitivas. No juegan, no tienen memoria, no hablan, no crean, no tienen ideas, no tienen creatividad. Bueno, vamos a hacer algo respecto de esto. Creo que es urgente hacerlo, porque lo que está en jaque es la construcción subjetiva y simbólica de los niños, que es indispensable para su presente y para su futuro. Por otro lado, no sé cómo están en otros países, pero en Argentina venimos estudiando con mucha preocupación el acceso a contenido inapropiado, que claramente es una vulneración de derechos. Vemos niños consumiendo pornografía desde los 8 años, que empieza a impactar obviamente en un montón de sentidos, es traumático, es una forma de abuso exponer a un niño a pornografía. Empiezan a aparecer el consumo de pornografía de manera incidental, no buscada, o sea, les aparece por las propias lógicas algorítmicas. Vale remarcar que la pornografía es mucho más adictiva incluso que las apuestas, ¿no? ¿Por qué a los niños les aparece pornografía? Porque muchas veces está dentro de las lógicas de aumento del tiempo de pantallas, ¿no? Entonces es importante empezar a cuidar qué contenidos ven, qué tipo de navegación, cuándo es solitaria, cuándo es compartida, si están listos o no para una navegación solitaria. Otro punto muy vinculado al uso prematuro o precoz de algunas plataformas, no de todas, sino de las que hablábamos que nos preocupan, tiene que ver con una invasión de lógicas adolescentes en la infancia, muy asociadas a experiencias vinculadas al consumo. Entonces tenemos una pérdida de la subjetividad, una pérdida del mundo simbólico, de la interioridad, del juego, del disparate y un aumento de lógicas de consumo estandarizado. Niñas que a los 8 años están mucho más preocupadas por su rutina de skincare que por jugar con juguetes. Niños que a los 8 o 9 años
piden para su cumpleaños moneditas de Roblox en vez de juguetes para jugar. Esto no es gratuito, tiene consecuencias muy graves en su desarrollo subjetivo, psíquico y en su salud mental. Y en ese sentido, otro problema, y lo estamos viendo a mansalva con los docentes, los niños se quedan dormidos en clase. En la infancia, en la adolescencia, están cansados, eso afecta su rendimiento escolar, su humor, sus vínculos, todo. La privación del sueño obviamente es una forma muy grave de afectación a la salud y cuando uno indaga se quedan con el celular hasta altas horas de la noche. Volvemos a pensar, quizás como una idea transversal a todo lo que estoy compartiendo, la enorme soledad que estamos viendo en niños, niñas y adolescentes y el mundo adulto en general, tanto en tomadores de decisiones como familias, a veces con imposibilidad de marcar un límite a estas plataformas que, vuelvo a decir, están diseñadas para el exceso. En ese sentido, un tema que obviamente asociado a lo que decimos es la pérdida del juego. Vemos niños de 5, 6, 7 años que no juegan con juguetes, con sus compañeros, juego simbólico, juegos de mesa, juego libre. No, vuelvo a decir que esto no es gratuito, que trae consecuencias, ¿no? Vemos atraso en el lenguaje, vemos formas muy básicas de creatividad, muy baja tolerancia a la espera, la frustración, mucho de la deshumanización que decíamos también se vincula con esto, porque las experiencias lúdicas durante la primera infancia y niñez son también las estructuras más importantes para la convivencia, para el registro del otro, para lo que yo tengo que ceder en pos del juego que quiere mi compañero o mi compañera, bueno, qué hago con esas situaciones y todo eso hoy no está sucediendo y están jugando, entre comillas, en plataformas de entretenimiento gamificadas, que no es juego infantil, donde la lógica es de competencia individual, ¿no? Entonces, están aprendiendo a vincularse en esas plataformas donde todo vale por ganar, por robar los brainrots, por conseguir moneditas, y están dejando de tener espacios físicos donde la exploración, el grupo y los proyectos colectivos deberían ser lo prioritario. Obviamente un emergente que seguimos viendo, lo dijeron bastante, tiene que ver con el grooming y con otras violencias digitales. Y para marcar, porque creo que todos sabemos bastante de estos temas ya, pero vuelvo a hablar de la soledad, ¿no? De la poca reflexión que estamos teniendo y de la falta de información muchas veces en las familias respecto de si los chicos están listos para ingresar a estas plataformas, ¿no? Porque quizás hay una familia que se debate mucho si ese niño o esa niña está listo para estar solo en la calle, para tomar su medio de transporte, para manejar la llave del hogar ya, para prender el gas, el fuego, para cocinar, y no se debate con la misma riqueza si está listo para interactuar solitariamente en plataformas. Y a veces es por falta de información. Hay familias que incluso creen que les hacen un favor con esa conexión temprana porque les permiten alfabetizarse. Y hoy sabemos que la mejor alfabetización digital tiene que ver con la escuela, con espacios de capacitación, donde muchas veces necesitamos correr un poquito estas plataformas de distracción para reflexionar mucho y aprender cómo usarlas de manera mucho más responsable. Este triángulo que lo venimos remarcando este año como un gran triángulo de la ausencia digital que vulnera los derechos de los niños, porque los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser cuidados en cualquier territorio que transiten. Y hoy Internet se configura como un territorio con características muy especiales, pero un territorio donde lo que sucede es muy importante. Tiene consecuencias reales en sus emociones, en su desarrollo, y hay 3 puntos que me gustaría señalar. Uno tiene que ver con, por poca información, por comodidad, por necesidad, la dificultad adulta de estar poniendo límites y ejercer, a fin de cuentas, las tareas de cuidado en estos espacios. Por otro lado, la dificultad que tienen los niños y las niñas de autorregular el uso de pantallas, cosa que muchas veces se lo pedimos cuando no tienen todavía la capacidad de hacerlo. Y en realidad, si yo no le dejo cenar helado todos los días, ¿por qué le voy a dejar que juegue jueguitos y que él mismo se dé cuenta cuándo terminar? Entonces, si a eso le sumamos plataformas diseñadas para el exceso, buscando captura de atención, tenemos un problema, porque hay adultos que no ponen límites, niños que todavía no saben ponerse a sí mismos los límites porque son chiquitos, usando plataformas que van a estar estimulando que cueste irse. Obviamente esto choca con lo que los niños y las niñas necesitan. No hemos cambiado y las necesidades de la infancia siguen siendo las mismas. El juego libre, creativo, autogestionado, con otros y con otras, a partir del cuerpo, de las experiencias físicas, ¿no? Con la naturaleza y sobre todo un aumento y una
preocupación que tenemos por la baja nivel de autonomía. Este es un videito que no voy a llegar a mostrarles, y después tengo tiempo se los muestro si me alcanzan los minutitos. Pero bueno, Francesco Tonucci debe ser el pedagogo vivo más importante del mundo. Estas últimas semanas estuvo en Argentina, de hecho tuve el privilegio de tener un encuentro con él, y él viene insistiendo, y creo que vale la pena escucharlo, en que hoy tenemos, él propuso una conferencia en Argentina donde decía que los niños hoy están atravesados por 2 pandemias y 2 vacunas. Una pandemia es la de COVID, obviamente, y la vacuna del COVID. Y la otra pandemia es la de las pantallas, que él propone que esa vacuna es el juego libre, ¿no? Cuanto más juego tengan los niños, descontracturado, sin que esté la mirada adulta, donde ellos creen, se desafíen, se frustren, se pongan de acuerdo con un amigo, vivan aventuras, tengan que ir regulando sus propios límites y ver a qué hora tienen que volver a casa, qué dijeron. Bueno, eso hoy está en falta y es muy necesario para que ese mundo interior de los niños sea más rico y queden menos capturados por las pantallas. Porque hoy lo que estamos viendo es esta incoherencia. En el mundo físico tenemos niños con niveles de autonomía por el piso. No saben atarse los cordones, no saben cortar con cuchillo, no se duermen solos, no comen solos, necesitan todo el tiempo del mundo adulto, que muchas veces por comodidad o por falta de información no quiero llamarlos sobreprotegen porque ni siquiera es una sobreprotección, sino que no permiten que ganen autonomía, porque también la autonomía requiere trabajo. Hay que estar muy cerca y dedicarle tiempo, que el niño logre hacer algo que al principio le va a costar, que le va a salir mal. Pero por otro lado, niños que no cortan a cuchillo a los 9 años, están 8 horas jugando Roblox asesinando personas, sin mirada adulta. Y este desfasaje está haciendo efectos muy graves, ¿no? La baja tolerancia a la frustración, a la espera, a la creatividad, todo un poco lo que ya vinimos diciendo. Entonces, para cerrar, algunas propuestas, me parece que quienes de cualquier sector estemos pensando, reflexionando o generando proyectos, por un lado, creo que nadie hoy que esté pensando en la infancia, en la adolescencia, puede no tomar como objeto de estudio la tecnología, lo cual muchas veces implica correr la tecnología para debatirla, entendiendo que esta tecnología busca distraernos y que la usemos en exceso. Entonces, a veces es saludable correrla de la escena, pero para hablarla, pensarla, problematizarla, debatirla. Con ellos, como decía también Carolina, en el centro de la escena, escuchándolos, qué les pasa, cómo las usan, qué experiencias están viviendo, cómo se apropian de esos espacios, qué les importa, qué no les importa y qué necesitan. Me parece que hay que pensar en la construcción de nuevos derechos y nuevas vulnerabilidades, porque los niños, las niñas, adolescentes, no podemos olvidarnos que tienen un derecho muy fundamental, que es el de acceder a Internet, que es el de apropiarse de Internet. ¿Y quién dice quizás que puedan ser tomadores de decisiones en el futuro sobre la construcción de nuevos entornos digitales? Pero para eso los queremos adentro. Pero adentro no scrolleando en el sillón, adentro programando, haciendo robótica, diseñando, investigando. Y como estas competencias, estas aplicaciones diseñadas para el exceso son muy cómodas, nos pasa a todos, generan una competencia muy desigual, no solo con el juego libre, los juegos de mesa, los libros, sino con usos desafiantes de la tecnología. Para que un chico programe, hay que sacarle el escroleo un ratito. Para que quiera meterse a diseñar, hay que sacarle un poquito el escroleo. Y eso volvemos a la construcción de bordes. Por eso yo también creo que hay que quitarnos a veces, o al menos lo que estoy viendo en la discusión en Argentina, y es mi humilde opinión, hay que corrernos a veces de ciertos pruritos respecto de la prohibición. Yo creo que desde los espacios públicos y de quienes pensamos la infancia hay que generar borde, porque a veces nos gusta más decirlo de otra manera y nos incomoda hablar de prohibición. Yo creo que el que cuida limita, y eso no quiere decir que no podamos alfabetizar a partir del límite, trabajar fuertemente en la autonomía progresiva, que puedan ir ganando espacios. Los niños no pueden acceder por primera vez al dinero en forma virtual por una billetera electrónica sin antes haber ido nunca a comprar verdura con un billete en la mano, porque eso está pasando. No van a comprar al supermercado por primera vez solos y el primer contacto que tienen con el dinero es una billetera virtual, ¿no? Y creo que para cerrar tenemos que pensar fuertemente lógicas de contrapeso. El mundo va a ser cada vez más digital y hay usos espectaculares de estos entornos, pero sí pensar desde los espacios de cuidado y de protección qué invitaciones de estas plataformas no vamos a aceptar. Porque creo que eso es un debate que nos tenemos que dar. ¿Vamos a aceptar que los niños no jueguen?
¿Vamos a aceptar que los niños no tengan paciencia, que no tengan autonomía, o vamos a pensar cómo contrapesar un poquito esto? Para eso, pensar la tecnología de forma más compleja, en lo que implica históricamente y en esto que un poco que veníamos diciendo. Y en las invitaciones al contrapeso, algunas que dejo simplemente para la escuela, para los espacios territoriales, donde todo lo que hoy no está alojado en estas plataformas lo podamos alejar. Los rituales, el tiempo, los vínculos, la incomodidad, el disfrute por los procesos, ¿no? Tenemos mucho que aprender todos los que trabajamos en educación o en derechos, de lo que está pasando en el nivel inicial, en el jardín, donde de una ramita podemos hacer un proyecto y no estamos apurados porque eso sirva para algo, ¿no? Y creo que hay que traer mucho, mucho más de ahí. Escucharlos, como decíamos, un breve repaso, trabajar la autonomía progresiva también en la tecnología, un paso a paso, qué van a usar primero, qué después, con qué cuidados. Pensar, ¿no? que ellos sientan que hay espacios para parpadear un poco y reflexionar sobre el uso de tecnología y que no sea siempre una vorágine, y pensar seriamente espacios de contrapeso. Y ahí cierro para cumplir con el horario. Después creo que hay un espacio de preguntas. Muchas gracias. Bueno, Lu, muchas gracias. Excelente. La verdad que calculo que a varios acá en la sala nos dejó como un poco procesando todo esto, también nuestro rol, por lo menos en mi caso como mamá, de nada, de poner en perspectiva muchas cosas de cómo ir sobrellevando. Surgieron algunas preguntas en el chat, pero bueno, tal cual, al final hay un pequeño espacio para las consultas que surjan, así que ahora para más o menos cumplir con los tiranos tiempos, le cedemos la palabra a nuestro último panelista, Jorge Fontelles. Él es servidor de carrera como auditor federal de finanzas y control de la Contraloría General de la Unión de Brasil. Fue director de recursos de acceso a la información, coordinador general de recursos de acceso a la información y se desempeña como coordinador de fiscalización en la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil. Es máster de la International and European Law Data Law, y su trayectoria combina sólida formación jurídica, experiencia regulatoria y actuación destacada en la intersección entre protección de datos personales, acceso a la información, verificación etaria y gobernanza digital. Así que, Jorge, un gusto tenerte aquí. Te escuchamos entonces. Hola, buenas tardes. ¿Es que me escuchan? ¿Sí? Bueno. Bueno, primero de todo, les pido perdón porque además de brasileño he aprendido español en España, entonces tengo un acento muy raro hablando español. Pero si no comprendes que algo de mi presentación, por favor interrumpirme y intentaré explicármelo de la mejor manera posible. Bueno, solo un momento, voy a compartir mi presentación en la pantalla. ¿Ves mi presentación? ¿Está aquí? Sí, sí, se ve. Bueno, ahora. Bueno, perfecto. Bueno, primero de todo también, muchas gracias por la oportunidad para poder presentarles el estatuto. Yo vine aquí, mi presentación, básicamente voy a hablar un poco de los mecanismos de verificación de edad y la prohibición de acceso a contenidos inapropiados, inadecuados o prohibidos para niños y adolescentes, según la nueva ley 15.211, que es el Estatuto para la Protección de Niños y Adolescentes en los Entornos Digitales. Es una ley que acaba de ser aprobada en Brasil, fue publicada ahora mismo en septiembre por el presidente Lula, pero entrará en vigor en marzo del próximo año. Y es una ley muy importante para Brasil porque ya establece obligaciones para empresas, para fornecedores de productos o servicios digitales, tiendas de aplicativos y sistemas operacionales que son voltados para niños y adolescentes o que son de acceso probable a este grupo de titulares. Y es una ley que es bastante basada
en el tratamiento de datos personales de esta categoría de titulares de datos, pero también establece mecanismos de control parental para que los padres o los responsables legales puedan supervisionar lo que sus niños hacen en el entorno digital, y también establece, por ejemplo, obligaciones a plataformas de juegos. Por ejemplo, se prohíbe la posibilidad de loot boxes, que son estos, como dijo Lucía ahora mismo, son estos gaños, las moneditas que los niños ganan cuando están jugando en Internet. Pero bueno, voy a pasar un poco los temas principales de esta ley relacionados a las cuestiones de protección de datos. Bueno, primero de todo voy a hablar un poquito del contexto brasileño actual en relación a la protección de niños y adolescentes en el entorno digital. Primero de todo, la Ley de Protección de Datos de Brasil fue aprobada en 2018. Esta ley trae un artículo, un capítulo específico para el tratamiento de datos de niños y adolescentes, estableciendo, por ejemplo, dos cuestiones que para mí son las más importantes. Primero de todo, que el tratamiento de datos personales de niños y adolescentes en el entorno, no solamente en el entorno digital, pero sobre todo en ese, tiene que seguir el principio del mejor interés de los niños, de este grupo de titulares. Entonces, todo el tratamiento de datos de este grupo de titulares tiene que ser realizado básicamente teniendo como parámetro principal el mejor interés de los niños y adolescentes, lo que está en acuerdo con la propia Constitución brasileña, que establece que los intereses de niños y adolescentes, ellos son superiores en el ordenamiento jurídico y legal brasileño. Entonces, no se dice solamente que son intereses que deben tener prioridad, pero que son superiores a otros intereses. Y además de eso, la ley establece que el tratamiento de datos personales de niños, en especial, solamente se puede hacer mediante el consentimiento de los padres, de uno de los padres de estos niños o de sus responsables legales, y establece también que el acceso de niños a juegos, a redes sociales o a cualquier plataforma en el entorno digital no puede establecer condicionamientos para el tratamiento de datos. Entonces, servicios digitales no pueden condicionar el acceso de los niños con el tratamiento de datos obligatorio, por ejemplo. Desde 2024, por ejemplo, el Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes estableció, por ejemplo, mediante una norma que no es una norma obligatoria a todos, pero es obligatoria dentro del gobierno federal, que las plataformas deberían viabilizar mecanismos efectivos de verificación de edad para garantizar que niños no pudieran acceder a contenidos inapropiados para su rango etario, ¿no? Y que estos datos, y que los datos colectados por redes sociales, para plataformas, fornecedores de servicios online o digitales, que solo estos datos colectados para procedimentalizar, para que sea posible viabilizar los mecanismos de verificación etaria, solamente podrían ser utilizados para esta finalidad exclusiva. Por ejemplo, no se podría utilizar estos datos para usos secundarios como el envío de publicidad direccionada. Además, el Plan Nacional, la Política Nacional de Protección de Niños y Adolescentes en el Entorno Digital estableció también una serie de principios y de obligaciones para la protección de este grupo en el entorno digital. Más o menos en esta época, la ANPD, que es la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, donde yo trabajo,
instauró un proceso de fiscalización contra una gran red social, justamente para analizarmos la licitud del tratamiento de datos de niños y adolescentes, más precisamente en relación a la falta de mecanismos de garantía de edad apropiados para prohibir, para impedir para prevenir que niños pudieran tener acceso a contenidos que no eran adecuados a su edad, ¿no? Desde este caso, era un proceso de fiscalización, tuvimos algunas acciones y hemos abierto un proceso sancionador. Esto puedo hablar porque ya es una información pública. Hay un proceso sancionador contra el TikTok ahora mismo por la debilidad de sus mecanismos de garantía de edad. Y finalmente, en septiembre de este año fue aprobada la ley número 15.211, que aquí en Brasil le llamamos de ECA digital. ECA es el nombre del Estatuto de los Niños y Adolescentes en Brasil. Niños en Brasil se traduce como crianza en portugués. El sentido en español es un poco distinto. Por eso, porque se comprendió en la sociedad brasileña que teníamos ya un reglamento específico para la protección de niños, pero estas normas de protección deberían ser traducidas, por falta de mejor palabra, para los entornos digitales también, porque como dijo Lucía en su participación un poco más temprano, en Brasil también cada vez más los niños empiezan su vida digital cada vez más temprano. Hoy niños de 5 o 6 años ya entran en las plataformas digitales donde no hay ningún tipo muchas veces sin ningún tipo de supervisión parental o sin que las plataformas o redes sociales se responsabilizasen por la protección preventiva contra el acceso a contenidos inadecuados como pornografía, juegos digitales, publicidad abusiva, por ejemplo. Entonces, se publicó esta ley y ahora esta ley trajo algunas novedades para el uso de la Internet en Brasil. Yo creo, y aquí estamos en Brasil, los que estamos discutiendo sobre esta ley, hay cada vez más una conciencia de que la experiencia de los brasileños en la Internet va a cambiar muchísimo. Y les voy a explicar por qué. Principalmente, ¿qué hace la ley, el Estatuto de la Protección de Niños y Adolescentes? Primero, ella reconoce que hay contenidos y servicios de la Internet que son impropios, inadecuados o prohibidos para estas categorías de titulares, niños y adolescentes. La ley trae en su artículo 6, por ejemplo, una lista de estos tipos de contenidos, ¿no? Que son pornografía, casinos digitales, juegos. Aquí en Brasil ahora es muy común las bets, ¿no? Estas plataformas digitales donde se puede apostar para partidos de fútbol, eventos deportivos en general. Entonces, estos contenidos son considerados prohibidos para menores de edad. Y con eso la ley estableció una serie de obligaciones a los fornecedores de servicios y productos en el entorno digital y también para tiendas de aplicativos y sistemas operativos para que ellos puedan prevenir o impedir, en algunos casos, el acceso de niños y adolescentes a este tipo de contenido. Y uno de los principales mecanismos para eso son los mecanismos de garantía de edad, que por intermedio de estos mecanismos se espera que se hagan los procedimientos necesarios para la protección de este público, ¿no? Entonces, en mi presentación yo les voy a traer estos mecanismos, explicar un poquito más, porque
es una cuestión que todavía en Brasil hay mucho debate cómo vamos a hacer cómo vamos a aplicar la legislación de forma activa, porque se dio un plazo, una vacatio legis, un plazo de 6 meses para que esta ley entre en vigor, y dentro de esos 6 meses el gobierno federal está trabajando en un decreto que traiga más detalles sobre estos mecanismos. Entonces, la ley establece en su artículo 9 que hay ciertos productos en la Internet que son impropios, inadecuados y prohibidos. Estos mecanismos no pueden permitir que personas menores de 18 años, que es la edad de la mayor edad en Brasil, entonces niños menores de 18 años no pueden acceder a este tipo de plataforma. El mejor ejemplo son las plataformas de pornografía, por ejemplo. En estos casos es completamente impedida la creación de cuentas y perfiles asociados a menores de edad. La ley para eso prohíbe la autodeclaración. Entonces, en general, cuando se entra en algunos contenidos de este tipo en Brasil, algunos traen preguntas si el usuario, si la persona es mayor o menor de 18 años, o algunos otros preguntan su edad, ¿no? Y si la edad es de menor de 18, dicen que no se puede entrar, pero estos mecanismos de autodeclaración de hecho no funcionan, porque simplemente se puede colocar una edad falsa, o se puede simplemente decir que no, sí, que soy un niño de 16, puede decir que tiene 18 y ya está, y va a tener el acceso a todo el contenido prohibido. Y una vez que ya tienes el acceso a la plataforma con contenidos prohibidos, inadecuados, el daño ya está hecho, ¿no? Entonces, que la legislación busca es prevenir que se haga este daño, ¿no? Entonces, establece que estas plataformas deben adoptar mecanismos confiables de verificación de edad para cada acceso del usuario. Entonces, cada vez que un usuario va a entrar en una plataforma que tenga este tipo de contenido, el usuario necesitará pasar por un mecanismo de garantía de edad. Y esto, bueno, estamos hablando de categorías de plataformas que traen contenidos más radicales, como pornografía, como juegos aquí en Brasil les llamamos juegos de azar, ¿no? Que son las apuestas. Pero también hay ciertos marketplaces, por ejemplo, que venden bebidas alcohólicas. Y en Brasil es prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Entonces, probablemente estas plataformas también tendrán que tener mecanismos de edad bastante razonables y confiables para prohibir que niños entren en esta plataforma y adquieran, por ejemplo, cigarros, cigarrillos, que la venta también es prohibida para menores, bebidas alcohólicas. Entonces, esta es una determinación bastante importante de la ley. En estos mecanismos de edad, ¿qué se espera? Que estos mecanismos indiquen un atributo de garantía de edad. Y este atributo puede ser de diversas formas. Se puede alcanzar estos atributos de diversas formas, por diversos métodos. Los 3 principales son los métodos de estimativa de edad, la inferencia de edad y la verificación de edad, siendo prohibida la autodeclaración. Por ejemplo, las estimativas de edad, por medio de mecanismos de estimativa de edad, se puede determinar la edad probable de una persona, con base en características biométricas o comportamentales, como rostro, la voz o patrones de interacción digital. El mejor ejemplo como esto es la utilización de biometría para verificar si la persona si su rostro tiene elementos que pueden comprobar si una persona es mayor de edad o si está dentro de un cierto rango de edad, ¿no? En Brasil esto es importante porque según el principio de la autonomía, de respeto de la autonomía de jóvenes,
Hay ciertas limitaciones legales, por ejemplo, para menores de 16 años. Menores de 16 años, para acceder a contratos, por ejemplo, solo pueden hacerlo si son representados por sus padres. Adolescentes entre 16 y 17 necesitan solamente la asistencia de sus padres, ¿no? Y en Brasil, legalmente, eres menor de edad si tiene menos de 13 años. Entonces, un niño con 12 años es considerado legalmente, una persona de 12 años es considerada legalmente como un niño, ¿no? Entonces, es importante para nosotros tener los mecanismos que garanticen que podemos establecer el rango de edad de una persona. Otro método es la verificación de edad o de identidad, que generalmente se confirma la edad de una persona mediante documentos oficiales o servicios confiables, como la utilización de terceros confiables, ¿no? En inglés se llama verification as a service. Entonces sería la verificación como un servicio, ¿no? Se pueden utilizar, por ejemplo, en ese sentido, algunas carteras digitales, privadas o también públicas, si es posible. En Brasil tenemos un servicio, por ejemplo, de autentificación de plataformas, de una plataforma gubernamental, que es el gov.br, que funciona bastante bien y puede ser también un mecanismo para garantizar, para certificar la edad de una persona. Y hay los mecanismos de inferencia de edad, que son los mecanismos que deducen la edad de manera indirecta, analizando el contexto de la interacción del usuario con una cierta plataforma, datos de consumo, historial educativo, preferencias en línea, ¿no? En general, los métodos de inferencia de edad son bastante invasivos en relación a la privacidad de las personas. Entonces, deben ser utilizados con bastante cuidado y con bastante respeto al principio de la minimización de datos personales. Estos mecanismos de aferición de edad y datos, todos ellos tienen alguna ventaja, pero también viene con riesgos y desafíos relacionados a la protección de datos. Por ejemplo, la autodeclaración que está prohibida para los contenidos inadecuados o prohibidos. Ella es un método que, sin embargo, que reduce la exposición de datos personales, porque muchas veces solo tienes que decir si tienes una edad o no. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la edad que el usuario comunica a la plataforma es efectivamente su edad y se puede contornar la autodeclaración muy fácilmente, ¿no? Tenemos también los documentos oficiales, que hay una alta acuracia de la certeza de que la persona tiene esta edad, pero demanda una infraestructura tecnológica más segura. Muchas veces, por un documento oficial, le das a la plataforma más informaciones de lo que la plataforma necesita para verificar la edad de alguien. En fin, hay la identificación digital, hay la verificación como servicio, la biometría, pero todas ellas tienen, todos estos métodos tienen ventajas, pero tienen riesgos. Entonces, su utilización va a depender de un análisis de la plataforma en relación a los riesgos que la plataforma ofrece a los usuarios, en especial a los niños y de los adolescentes, ¿no? El papel del poder público. El Estatuto Digital estableció que una autoridad administrativa autónoma sería la responsable por regulamentar los mecanismos de verificación de edad, de garantizar la participación social en la aprobación de las leyes, de los reglamentos, perdón, de verificación de edad, con consultas públicas y otros medios de participación social, para garantizar la transparencia del proceso regulatorio, además, y para proponer soluciones técnicas de verificación de edad. Juntamente con la aprobación del Estatuto Digital, el presidente Lula también sancionó una medida provisional que garantiza la Agencia Nacional de Protección de Datos
como una agencia regulamentadora responsable para funcionar como la autoridad administrativa autónoma. Esta agencia, que es donde yo trabajo, ahora mismo tiene independencia gerencial, independencia de presupuesto. Sin embargo, está vinculada al Ministerio de la Justicia. Entonces, eso garantiza que toda la regulamentación de la ley, la garantía de participación y la fiscalización de las obligaciones de la ley están a cargo de una autoridad administrativa pública autónoma. La ley, el Estatuto Digital brasileño funciona con dos camadas de protección. La primera camada de protección es la que establece las obligaciones legales a tiendas de aplicaciones y sistemas operativos. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, estas obligaciones de tiendas de aplicativos y sistemas operativos, hay obligaciones de dos maneras. La primera es que la verdad son tres, perdón. La primera, las tiendas de aplicaciones y sistemas operativos deben establecer mecanismos de verificación de edad para tener en cuenta de que los niños o los usuarios que van a descargar las aplicaciones tienen la edad tienen la edad necesaria o están dentro del rango etario necesario para acceder a aquel contenido. Entonces, ellas tienen que establecer estos mecanismos de protección. Una segunda obligación es establecimiento de controles parentales. Por ejemplo, estas empresas deberán establecer que los padres de los niños o sus responsables legales puedan controlar el tipo de aplicaciones que sus hijos puedan descargar en estas tiendas. Entonces, esto es muy, muy importante porque trae no solo la obligación del mercado privado, de las tiendas de aplicaciones, pero también garantiza que los padres puedan tener la influencia necesaria sobre el contenido que sus hijos podrán acceder o cargar en las aplicaciones, ¿no? La tercera obligación es que estos mecanismos... vale, perdón. Y la tercera obligación es que estos mecanismos tendrán que enviar una señal de edad a los proveedores de aplicaciones mediante una API segura, que esta es justamente la segunda camada de protección. Primero, ¿qué es la señal de edad? Por ejemplo, las tiendas de aplicaciones pueden encaminar a una plataforma o una red social si el usuario es mayor de 18 años. Pueden encaminar solamente sí o no, o si este usuario está dentro de un rango etario, ¿no? Esto todo para garantizar que el intercambio es prohibido el intercambio continuo de estos datos y es restricto a los datos personales necesarios para la acreditación de edad. Entonces, aquí esa API, ya por medio de esta API, ela va a encaminhar la señal de edad justamente a los proveedores de productos o servicios digitales. Entonces, cuando el niño acceda a los proveedores de esos servicios o a una red social, una plataforma, ellos ya tendrán recibido la señal de edad de las tiendas de aplicaciones, pero además de esta señal de edad, estos proveedores de productos deberán también mantener y realizar mecanismos de verificación de edad propios, independientemente de las medidas realizadas por los sistemas de operaciones. Entonces, esta es la segunda camada. Además, los proveedores de productos o servicios digitales de acceso probable por niños y adolescentes tienen que garantizar por defecto el sistema más protectivo posible para los niños. Además de eso, tiene que garantizar que las cuentas de los niños estén vinculadas a las cuentas de sus padres o
responsables legales. Si no hay un padre o responsable legal que utilice la misma plataforma, las cuentas de los niños y de adolescentes por defecto deberán tener las funcionalidades más protectivas posibles. Entonces, básicamente, esta es aquí tenemos entonces estas 3 camadas de protección, que es la camada de infraestructura, habrá la camada de plataforma y la camada de servicios, ¿no? Y esas camadas, la idea es que ya sean interoperables. Entonces tenemos muchísimas formas de relación y esta será el principal desafío para la fiscalización, justamente mapear y analizar si los mecanismos de verificación de edad establecidos por las plataformas, las redes sociales, las tiendas de aplicativos y los sistemas operativos son necesarios y son adecuados para el nivel de riesgo que estas plataformas ofrecen para niños y niñas, ¿vale? Entonces, les dejo ahí. Después les puedo pasar un material que fue producido por la Autoridad Nacional de Datos, que se llama Radar Tecnológico, Mecanismos de Garantía de Edad, donde trae un resumen de todos los mecanismos de garantía de edad que existen en el mercado hoy día y establece también la definición de riesgos, de categorías de datos que pueden ser tratados o no, y los límites de tratamiento de estos datos personales. Este material está en portugués, pero bueno, portugués y español creo que se puede hacer algo posible. Perdón por el tiempo, yo sé que hablo demasiado, pero hay muchas cosas sobre este asunto todavía. Hay una discusión en Brasil que es muy amplia sobre eso y estamos no sé si en español hay esta expresión, que estamos en el ojo del huracán, ¿no? Entonces las cosas están pasando muy rápido. Y veo mi colega Valmir Díaz, con quien tuve el honor de trabajar por 4 años en la Contraloría General de la Unión. Bueno, Daniela, muchas gracias por la oportunidad y bueno, os dejo con el resto del webinario. Hasta luego. Jorge, muchas gracias. Y antes de darle la palabra a Valmir, para que unas palabras de reflexión y de cierre, es nuevamente agradecer a todos los exponentes y a los participantes en este webinario. La verdad que es una temática que a nivel Latinoamérica, Iberoamérica, nos está tratando súper importante y súper enriquecedor escuchar las materias y cómo van tratando en cada uno de los países esta misma temática. Así que, mira, solo esas palabras, pasarte la palabra a Valmir, presentarlo a Valmir. Valmir es secretario de la RTA y a su vez es oidor general del Estado de Sao Paulo. Valmir. Olá, Te escuchamos. mis saludos a todos los participantes y panelistas. Felicito el equipo del órgano garante del derecho al acceso a la información de Buenos Aires en las personas de mis amigos Santiago y Daniela por la organización de este seminario web con un tema tan relevante para nosotros, ¿no? Para todos, ¿sí? Como es la protección de nuestros niños en los medios digitales. Lo que nos lleva a dar prioridad absoluta a garantizarles diversos derechos, ¿no? Como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad y a la protección contra cualquier tipo de violencia. Bom, como Secretaría Ejecutiva de la Red de Transparencia y Acceso a la Información desde São Paulo, Brasil, destaco la importancia de compartir como la presidencia, la doctora Milagros, en sus palabras de abertura ya ha dicho, la importancia de compartir experiencias y buenas prácticas, como se ha hecho en este evento, que es la esencia de la red, de la RTA, en el sentido de trabajar en una dinámica
colaborativa para garantizar el derecho de acceso a la información en nuestra región, que como demuestra en este webinar, es un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos, en especial la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, y destacando que los esfuerzos de hoy para la protección de nuestros niños se reflejan en un mundo mejor para todos. Así, es un placer participar en el cierre de este evento y les deseo mucho éxito a todos en este camino. Bueno, bien, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Valmir. Muchísimas gracias a todos y todas las panelistas que participaron. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Por cuestiones de tiempos y demás, las preguntas las vamos a contestar por mail y vamos a compartirles y hacerles llegar todo el material también de las presentaciones, los informes o materiales a los que aludieron cada uno de los expositores. Así, bueno, les permitimos seguir con sus agendas, que ya estamos bastante pasaditos de la hora. Y bueno, nos encontramos, espero que este es un espacio de encuentro entre todos y seguiremos en contacto para seguir encontrándonos con este tipo de iniciativas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado. Chao, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.